cosas que exceden al propio Feletti, no son de su área. No hacemos milagros, las canastas han funcionado y mejoraron los precios de referencia, pero es insuficiente. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Otro que Por cosas así pasa lo que se pasa está en Perú. ganando la tapa de PQS, Ya vendrá. Roberto Feletti. Ahora, con Gabriela ya y con Plaini acá y todo el equipo, unir la lógica de las realidades de Perú y de la Argentina no es caprichoso, porque lo que está demostrando la gente en la calle en Perú es la volatilidad de los apoyos políticos en este nuevo mundo de las coaliciones, y aquel que venía a reivindicar a estos que se están manifestando hoy Mirá, está ahí está de nuevo Gaby. a punto de reprimirlos, y ya con 6 muertos en la calle, ¿no, Plaini? Yo no digo que esto suceda acá, perdón, No es lo que está pasando me quiero acá, pero explicar porque si no, para hacer todo rápido, por ahí quedan las cosas fuera de contexto. Lo que digo es que hay también una parte de Latinoamérica que está empezando a decir basta, y de hecho, con algunos gobiernos, Lula, muy próximo, lo decía Dari, según las encuestas, a ganar Brasil, está volviendo a girar todo, y este límite en Perú tiene que ver con remarcaciones de precios, y la confrontación en el frente interno tiene que ver con la enfermedad de la inflación. Por otras cosas más también, pero también por el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora todo redunda en inflación. Por favor, no digo que esto tenga que pasar en Argentina, lo que digo es que los políticos tienen miedo de que ocurra. Por eso, Omar, la pregunta con mi aclaración. A ver, no traspolemos experiencia de otros países a Argentina, porque eso nunca da buen resultado. En Perú hay que saber que lo que se han diluido son los 3 grandes partidos políticos. Por ejemplo, el de Belán de Terry o el de Alan García. Cualquier fuerza de las que hoy integran una coalición en Perú, no llega ninguna de ellas al 15%. No hay partidos políticos en Perú, prácticamente. Bueno, estoy diciendo, esto es una consecuencia también de eso. Hay que ponerlo en el análisis, porque si no, hacemos un análisis equivocado. Por eso digo que las coaliciones, sobre todo hay 2 fuerzas políticas históricas nuestras, el justicialismo y el radicalismo, que tienen que recomponer lo suyo. Ya no tenemos plataforma. Nosotros venimos de las históricas plataformas donde el partido presentaba la plataforma, su programa. Eso se fue diluyendo. Y es un problema porque cuando nosotros agitamos el tema de la política, ¿qué riesgo corremos? Ese riesgo. Le pegamos tanto a la política, y el único sistema es a través de los partidos políticos en la democracia que nosotros podemos desarrollar una vida mejor. Entonces, no hay que correr ese riesgo. Eso es peligroso. Pero, Plaini, ¿la política está para contener el estallido o para dar soluciones que lo eviten, que no lo tengan entre el menú? De hecho, un hombre o una mujer que ha surgido, que toda su vida ha militado en el peronismo, sabemos que el peronismo nació para resolver las causas, no las consecuencias. Ese es un problema que tenemos hoy. De lo que se ha recibido, y a eso hay que sumarle, más allá que uno no justifique, pero hay que entender que la pandemia y ahora el conflicto bélico agravan situaciones. No obstante ello, coincido, nosotros tenemos que resolver la situación social. ¿Por qué? Porque es imposible desarrollar un país entre pobreza e indigencia, estamos al 50% casi, es imposible. Ahora, eso. ¿vos coincidís con Feletti que el responsable es Guzmán? No, yo digo que hay una discusión en nuestra coalición muy profunda, que no se ha saldado aún, por eso habría que institucionalizar una mesa para discutir esto. Esto es historia propia del peronismo, hay quienes creen que alcanza con un Estado que articule a los distintos sectores de la sociedad, y hay quienes creemos, entre los que me incluyo, y seguramente estará Feletti, de que creemos que el Estado debe regular todo un proceso socioeconómico, porque así nace el peronismo a la vida social, política, gremial argentina a mediados del siglo pasado. Si no resolvemos eso, evidentemente, cuando todo esto queda a libre albedrío del mercado, venimos de una experiencia tremenda del 2015 al 2019. Pero vos decís que Guzmán lo dejó al libre albedrío. No, por favor, no se interprete. Le estoy diciendo, estoy tratando unos de quieren entender. articular y ¿Es otros un funcionario regular. el problema, Omar? No, el problema es que tenemos que definir si nos alcanza con un Estado que articule a las partes o vamos hacia un Estado que profundice una regulación. Te doy un ejemplo más claro. Por nuestros ríos y por nuestros mares navegan el 90% de buques de bandera extranjera y se llevan nuestra riqueza y no la controlamos. Entonces es imposible. Si a nosotros se nos fugan los capitales. Les voy a decir una cosa. ¿Saben cuáles son los 3 países que más fugan capitales en el mundo? Los 3 primeros. Rusia, Inglaterra y la Argentina. ¿Cómo nosotros nos vamos a ir a rescatar eso? Estados Unidos sacó la ley FATCA, que la sacó el último Barack Obama, cuando levantaron el secreto bancario de Suiza.
Entonces digo, es un problema de si nosotros profundizamos o nos alcanza con articular. Yo te diría, mi pensamiento es que no alcanza con eso. Seguimos en la calle en Lima con Gabriel Prosperi, acercándose ahí a la gente que está manifestando. Gabriel, ¿cómo está la situación ahí? Exactamente, mirá, son del sindicato docente, del sindicato de profesores, como le dicen acá. La consigna que traen aquí es, Castillo cumpla sus promesas, pero también cierra el Congreso, que se vaya. También estamos pidiendo también el cierre del Congreso porque el Congreso es obstruccionista al gobierno que quiere hacer. Pedro Castillo no cumple sus palabras poniendo ministros incapaces que no tienen valor moral. Ahora, más allá de sus reivindicaciones y los reclamos, ¿no temen por la democracia peruana? Mira, la democracia, el pueblo, una vez que salen elegidos, se olvidan de la democracia y querer gobernar para el pueblo. Todo lo ve la derecha y poder tener el poder económico del país. ¿Dónde van a terminar estas marchas, estas manifestaciones? Es decir, ¿qué es lo que buscan? En estos momentos estamos buscando primero mayor inversión, mayor trabajo para la población en la parte económica, mayor trabajo para la población de Lima. Es así, de la misma manera también exigimos que se cierre el Congreso porque solamente es su objeción y no aprueban leyes a favor del pueblo. ¿Y estas marchas se van a suceder en el tiempo? ¿Van a ser más marchas durante esta semana? En este momento estamos coordinando con la CGTP, que es el Central de Trabajadores del Perú. Sí hay coordinaciones para seguir las marchas. Ahí está entonces, continúa la marcha. Eddie, ahí estaba la palabra, muchas gracias. Son representantes del sindicato docente. Fíjense, Eddie, Marcela, Dari, fíjense los negocios cerrados. ¿Por qué? Por el temor a los saqueos. Las persianas están cerradas, algunas rejas también. ¿Por qué? Porque en los últimos días hubo, según el gobierno, infiltrados que han provocado saqueos para instalar la violencia en las calles. Entonces los comerciantes, ¿qué deciden directamente? Cuando hay una manifestación como la de este tipo, la que estamos viendo hoy, cerrar directamente las persianas, cerrar las rejas ante el temor de los saqueos. Recién vimos el edificio de la Corte Superior de Justicia cómo había quedado. Realmente se vieron en las últimas horas escenas de violencia inusitada para la paz. Realmente estamos viendo una Lima que está atravesada por una crisis política terminal, si se quiere, teniendo en cuenta lo que puede suceder con el presidente Pedro Castillo, pero les puedo asegurar que esencialmente el pueblo limeño es un pueblo pacífico que nos recibió muy pero muy bien y que no está acostumbrado a estas situaciones. De hecho, les puedo decir, compañeros, aquí el concepto de piquete, de corte de calle, no existe. Si ustedes ven, la policía es la que está de alguna manera custodiando la marcha que ya lleva varias cuadras por el centro de Lima. Es decir, aquí la cuestión se organiza, hay avenidas determinadas para manifestarse, pero cuando se desmadra Ahora, como en cualquier lugar está del muy mundo. bueno, Gaby, Si hay infiltrados, puede suceder cualquier cosa. Está muy bueno el testimonio que trajiste por dos razones. Primero, porque es un sindicalista docente. Pedro Castillo es un sindicalista docente. Es así, se hizo conocido de la opinión pública por liderar una huelga docente. O sea, fíjense cómo alguien que uno podría interpretar como que pertenece a su base electoral es quien está hoy manifestándose. Y lo otro es que hoy Luis Arce, sobre todo, Alberto Fernández menos, pero sobre todo Arce planteó, la que se está manifestando es la derecha que perdió las elecciones y no soporta que gobierne la izquierda. Digo, ¿vos lo que estás viendo ahí es efectivamente en la derecha, son los ricos? ¿O hay un sector popular que se está manifestando ahí contra Castillo? No, para nada. Es un sector extremadamente popular. Aquí tenemos trabajadores que están enrolados en un sindicalismo también muy debilitado aquí en el Perú. Nos comentaban, desde la época de Fujimori, los sindicatos privados, sobre todo, han perdido muchísima presencia en las calles y ni hablar en las discusiones paritarias. Aquí lo que tenemos principalmente son sindicatos que responden a trabajadores del Estado. Tenemos trabajadores de la construcción por un lado, tenemos docentes, tenemos trabajadores estatales, la mayoría enrolados en lo que es la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Pueblo. Pero me quiero arrimar, hay muchas aquí banderas. hay un comercio. Aquí hay un comercio, Gaby, si me permiten, Marce. Sí, anda ubicándote, anda emplazándote con la imagen que te seguimos. Y quiero simplemente que me definas si esto que estás observando, y lo hablamos con el comerciante ahora, lo sentís con un sabor parecido a la crisis del 2001-2002, ese diciembre trágico. Te lo pregunto por la referencia argentina, ya que vos también hiciste esa cobertura, Gaby. Bueno, el 2001 se repite permanentemente aquí por lo que hablábamos y recién nos decía el docente. Aquí el que se vayan todos está presente constantemente porque creen que la clase política es corrupta.
hay una diferenciación, una crisis de representatividad tan grande entre la sociedad peruana y sus representantes que ellos prefieren que se vayan todos y empezar de cero. Por eso cuando le preguntaba si no temían por la democracia peruana, cuando piden que cierren el Congreso, bueno, definitivamente esta democracia no la quieren más. Ahora, vos fíjate que yo veo más similitudes con Chile en Perú que con la Argentina del 2001, porque vos tenés un modelo económico, el peruano, que incluso viene siendo reivindicado por muchos economistas y defensores de modelos de desarrollo, donde Perú había alcanzado una estabilidad económica, etcétera, etcétera, y que por un aumento del combustible explota todo, así como explotó todo en Chile por un aumento del subte. Déjame decirte, Eddie, que hace rato que no se reivindica mucho por un punto, que es cómo está perdiendo poder adquisitivo hace unos años, y con Dari lo analizamos también esto, la clase trabajadora. El tema de la polarización en las sociedades. El que tiene mucho, tiene más, y el que tenía algo ahora tiene menos. Pero ese problema del eslabón de la clase media. Están pesando más que los índices de pobreza o de desempleo o de indigencia, están pesando los índices de diferenciación, o sea, la polarización entre ricos muy ricos y pobres muy pobres. Central política también, ¿eh? Porque si uno analiza, la verdad, económicamente es una economía muy estable la peruana desde hace mucho tiempo, que en términos de pobreza, el último dato oficial de pobreza en Perú es 30%, por debajo del número de la Argentina. La desigualdad es muy grande, pero en Argentina también crece mucho la desigualdad. Ahora, el tema es que en Argentina hay todavía política o partidos políticos que me parece pueden contener y canalizar el descontento. Lo que no hay, sobre todo en Perú, tampoco en Colombia, es por partidos políticos fuertes. Es lo que contaba un poco Gaby. Es lo que decía Omar también. ¿No? Vamos de nuevo con Gaby. Yo le pido a Gaby si puede hablar con algún comerciante. A ver, Gaby, si nos escuchás. Sé que está haciendo maravillas este equipo de trabajo en A24, lo quiero destacar, con Gaby a la cabeza, pero hay un gran equipo allí tratando de traer a la realidad de lo que pasa allí a nuestra Argentina, la realidad de Perú hoy. Absolutamente, Marce. Mirá, aquí lo que tenemos, esta columna embanderada de rojo, son trabajadores de la construcción. Ya nos habían avisado, son hombres y mujeres que salen a la calle y se hacen sentir. Por eso es que el comerciante que nosotros recién habíamos hablado para charlar cerró definitivamente su puerta. A ver si le golpeo, si me puede atender para dar unas palabras, porque vio esta columna y automáticamente cerró sus puertas. A ver si veo otro. A ver, claro, tienen miedo, Marce. Mirá, me voy a arrimar un poquitito más allá a ver si puedo hablar con este hombre que también cerró sus puertas. Voy a ver si es comerciante. Reitero, apareció esta columna y cerraron automáticamente. Caballero, usted tiene un comercio, tiene que cerrar la puerta, tiene miedo de que aparezca algún saqueador. Hay infiltrados cubanos como Cancha que se han metido ahí. Esos son los saqueadores, los infiltrados cubanos. ¿Y usted tuvo que cerrar la puerta? Sí. Usted tiene un comercio de joyas, por lo que veo. No, yo soy el vigilante. ¿Ya ha tenido algún tipo de inconveniente de esto? ¿Lo han saqueado antes? No. Pero preventivamente lo hacen. Ya lo conocemos a todos, pero ahora hay infiltrados cubanos. Hay infiltrados, dice. Sí, infiltrados cubanos que han traído de Cuba y de Venezuela. Bueno, cada uno tiene su postura. Vamos a seguir buscando. Gracias, caballero. Ahí te marco otra asociación con Chile. El o sea, gobierno acusa, como el gobierno acusa que hay infiltrados de la derecha, ¿no? Porque el gobierno se asume como un gobierno progresista de izquierda y la derecha es la que pondría a los infiltrados para generar justamente disturbios y violencia en la calle. A ver si los muchachos están aquí. Hola, buenas tardes. ¿Son de este comercio ustedes? Perdón, es para la televisión argentina. Tuvieron que cerrar las rejas para evitar cualquier tipo de inconveniente, saqueo. No quiere hablar. Bueno, el miedo lleva a eso también, que la gente no quiera hablar porque puede suceder cualquier cosa. Tenemos que decir también, Eddie, Marcela, que la prensa aquí, por parte de los manifestantes, no es muy bien vista. Eso también nos sucede a nosotros en la Argentina. Pero si podemos mostrar, a ver si podemos tener la imagen de algún colega peruano, muchos de ellos usan casco para estas manifestaciones. Usan casco como los de la policía para protegerse de lo que puede ser una jornada de disturbios. Fíjense cómo la policía se corre hacia los comercios que tienen sus rejas y sus persianas cerradas, como los describíamos recién, para evitar justamente que haya desmanes. Esta columna que vemos aquí de los trabajadores que recién ingresaban, justamente es la que despierta cierto temor por algunos antecedentes
que han tenido de ponerse ciertamente más violentos. Por lo pronto, hay que decirlo, estamos cubriendo esta marcha desde que se inició en la Plaza 2 de Mayo, a unas 20 cuadras de aquí. No hubo incidentes de gravedad. Gabriel, Y este concepto. Gabriel. La policía guía la marcha. Aquí no hay concepto de piquete ni de corte de calle. Sí. Gabriel, cuando se dé con algún manifestante que quiera conversar con vos, preguntale esto que dicen del otro lado de la marcha en la vereda contra el comercio, de que hay infiltrados cubanos o venezolanos, para ver cuál es la percepción que tienen los que se están movilizando. Nos llamaba la atención acá con Darío y el equipo que los mismos argumentos se utilizaron durante el estallido social en Chile. Y el año pasado en Colombia también. También el año pasado en Colombia. Y en Colombia lo que se demostró después que no había nada de eso y que las razones estaban profundamente enraizadas en la realidad de cada uno de esos países, donde, insistimos, está pesando mucho los índices de desigualdad y medidas de gobierno que afectan el bolsillo directamente y provocan este tipo de situaciones, rompiendo la relación de un gobierno con su propia base social. Vamos a tratar de hacerlo aquí, de los referentes que están con la bandera. Les hago una pregunta para la televisión argentina. Hay algunos comerciantes que han dicho que hay infiltrados para provocar incidentes en estas marchas. ¿Qué opina? Nosotros estamos contra esta política neoliberal del Congreso. Queremos que se cierre el Congreso porque el Congreso obstrucciona al gobierno. Por esa razón estamos Construcción Civil acá presente. ¿Pero ustedes mienten que haya infiltrados, por ejemplo, de nacionalidad venezolana o cubana? No soy infiltrado, soy parte de Construcción Civil. Gaby, ya volvemos con Ahí vos, está. tenemos información urgente y esta vez tiene que ver con Argentina. El Senado de la Nación en estos momentos está votando y definiendo la nueva composición del Consejo de la Magistratura de la Nación. Se está votando y lo que estamos viendo es la votación final Por de... 37 votos afirmativos y 32 negativos resulta aprobada reuniendo la mayoría exigida por la Constitución Nacional. ¿Qué pasa? Gladys González, bien. Senadora, ¿a viva voz? Sí, por favor. Bien, entonces es 37 a 33 negativos. Gracias. Se reúne igualmente la mayoría calificada exigida por la Constitución Nacional. No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión del día de la fecha. Muchas gracias a todos y a todas. Cristina Fernández de Kirchner, Lo que acaba de contar y veíamos a Cristina Fernández de Kirchner es que el Senado aprobó la nueva composición del Consejo de la Magistratura de la Nación. Esto ahora pasa a la Cámara de Diputados. Los 37 votos son los votos del bloque del Frente de Todos, acá unido el kirchnerismo y el albertismo, más lo que fueron 2 votos claves, que fue lo que permitió poder tratar y aprobar este proyecto de ley, que fueron los votos de los senadores Alberto Beretilnec y de la senadora Magdalena Solari Quintana. Los 32 votos en contra son principalmente los de Juntos por el Cambio. Y lo que hoy el Senado acaba de aprobar es la nueva composición del Consejo de la Magistratura, que pasa de 13 de sus actuales integrantes a 17 integrantes. Y el gran punto, en esto que aprobó el Senado no está la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro del Consejo de la Magistratura, que es el debate central entre oficialismo y oposición. El gobierno no quiere a la Corte en el Consejo, la oposición quiere a la Corte en el Consejo de la Magistratura, y esto ahora pasa a la Cámara de Diputados de la Nación. Mucho más difícil el número y la pelea ahí, porque en principio no tiene el oficialismo, no tiene el gobierno los votos para aprobarlo. No solamente Martín no tiene los votos para aprobarlo, hoy en la Cámara de Diputados no están en condiciones las comisiones de tratar este proyecto. ¿Por qué? Porque no se nombraron a los diputados, a las autoridades de las comisiones que tiene que tratar
este proyecto. Estos 37 votos era lo que esperaba el oficialismo, tuvo que hacerle cambios, como decía Martín, tuvo que hacerle cambios al proyecto para conseguir el voto de aliados. Se aprobó en el Senado, pero el oficialismo no tiene tiempo y tiene el principal problema. El primer problema, que no se pusieron de acuerdo en cómo se tienen que integrar las comisiones. No hay comisión para tratar este proyecto. Y el segundo problema va a ser justamente quiénes le van a dar los votos al oficialismo. Está Marcelo Padovani en el Senado de la Nación. Ahí acaba de darse la votación. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá Marcela y el resto del equipo esperando a ver qué es lo que recibiste vos previo a esta votación. Bueno, lo que ocurre es que sí, ya estaba establecido que se iba, o sea, había un convencimiento casi total del bloque oficialista de que se iba a aprobar. 37 votos, decía recién Martín. ¿Qué va a pasar en diputados? Bueno, allí está, en estos momentos comienza el trabajo del oficialismo en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Porque esto hay que decirlo, seguramente nuestros periodistas de la mesa van a tener más información acerca de esto, pero si no se aprueba, porque hay un fallo de la Corte, ¿no?, que obliga a restablecer una composición, es decir, a hacer una nueva ley de integración del Consejo de la Magistratura, pero si esto no se logra antes del día 15, si mal no recuerdo, hay que volver a una composición de la década de los 90, creo que del año 98, que establecía el número de integrantes del Consejo de la Magistratura en 20. Bueno, habrá que ver qué pasa si la Cámara de Diputados llega la semana que viene, porque después hay una cuestión legal de 7 días para que efectivamente la ley pueda ser refrendada por el Poder Ejecutivo Nacional. De un momento a otro estamos esperando la palabra de algún senador del oficialismo para que nos dé su parecer, Eddie, Marcela, acerca de lo que ha pasado aquí, lo que acaba de pasar en el Congreso de la Nación. Pero reiteramos brevemente, 37 votos a favor. Beretilneck, recién decía Martín que fue clave en toda esta historia, porque Beretilneck introdujo una modificación que fue aceptada por el oficialismo de alguna manera para hacer más federal la composición del Consejo de la Magistratura con 4 regiones, lo del AMBA, la zona norte, la zona centro y la zona sur del país, y esto fue aceptado por el Poder Ejecutivo Nacional y por supuesto por el Senado de la Nación y por el oficialismo en definitiva. Así que de un momento a otro estamos esperando que venga algún senador del oficialismo, de la oposición, para que nos dé su parecer. Marcelo, quedamos a la espera entonces en el Senado de la Nación. Quedamos a la espera entonces de tu nuevo contacto, nos llamás y sabés que tenés pista libre para salir. Martín, entonces, ahora hay que esperar el tratamiento en diputados, porque lo que decía Marcelo, que tiene que ver con esto de que el 15 volvemos todo para atrás o tenemos que instalar el nuevo Consejo de la Magistratura. Fue como dijo Marcelo, 15 de abril es la fecha clave, es el plazo que la Corte dio para que haya un nuevo Consejo de la Magistratura. Si no, todo lo que haga el Consejo va a ser nulo. Una ley no va a estar para esa fecha, pero además, en el caso que estuviese, tampoco se puede aplicar, porque esta va a ser una ley que va a entrar en vigencia hacia el futuro, cuando esta composición del Consejo ya no esté más en vigencia. Para completar este Consejo y que se respete el fallo de la Corte, se tienen que incorporar 7 nuevos consejeros. Entre ellos, y una novedad también de ahora, hoy los jueces de todo el país fueron a elecciones para elegir a la jueza consejera que va a ingresar al Consejo de la Magistratura. Esa elección la ganó Agustina Díaz Cordero, jueza civil de primera instancia de la lista Bordeaux. Y acá el dato político, es la lista más crítica del oficialismo en lo que son las materias del Poder Judicial. Acá competían principalmente la lista más opositora y la lista más oficialista. Ganó la lista opositora al oficialismo. Pero el punto central, y por eso va a ser interesante poder hablar con algún senador del Frente de Todos, es que el Congreso, para completar el Consejo de la Magistratura, tiene que mandar a sus representantes, un diputado y un senador. La discusión va a estar, porque el Congreso no los va a mandar, en qué pasa si el Consejo no se completa para el 15 de diciembre. Muchos dicen, no puede haber nuevo Consejo. Otros dicen, bueno, en las últimas semanas hay voces que dicen, bueno, habría que esperar porque tal vez de todas formas pueda llegar a haber un nuevo Consejo. Una cuestión de interpretación. Volvemos enseguida con ese tema y a la espera de que Marce Padovani entonces consiga alguna voz en primera persona de quienes estuvieron votando allí. Había quedado pendiente una pregunta antes de irnos a todo el lío que está pasando en Perú para Omar. Yo te preguntaba si lo que está sucediendo en la coalición gobernante, que en realidad son discrepancias muy fuertes, en realidad no es sano o es insano.
¿Es sano o es insano? No, no es sano que haya discusión de esta naturaleza en ninguna coalición. La oposición tiene lo mismo, pero no tiene la responsabilidad de gobernar. Hablamos de cómo se habían conformado las coaliciones. Yo creo, primero, en la fortaleza de los grandes partidos políticos. Me parece que eso hay que revisarlo nuevamente. Y después, evidentemente, si no administramos la tensión, tenemos problemas. Ahora, no es fácil administrar la tensión en una coalición que va a tener que institucionalizar esta discusión, porque ustedes saben cómo se conformó la coalición. Claro que, ahora, mientras gobernemos, mientras demos respuesta a la necesidad del conjunto de la sociedad, por más discusión que haya, acá lo que hay que resolver es el tema de la pobreza, la indigencia, la inflación. ¿Pero quién lidera el hoy? Fondo Monetario. ¿Quién es el líder de la coalición La gobernante? última firma siempre la tiene el presidente. Ahora, ustedes no pueden negar lo que significa Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, parece que Alberto lo está negando, porque la que pide la institucionalización de la coalición y una mesa para que se debata qué hacer en la gestión es Cristina Kirchner, y Alberto Fernández mira para otro lado. Yo no la escuché que planteara eso, sí escuché cuando hizo su planteo. A ver, podemos hacer muchas interpretaciones, pero hay una realidad que es objetiva y está allí. Como gobierno, porque todo gobierno asume sin beneficio de inventario, esto es real. Nosotros tenemos que resolver el problema que tenemos. Vuelvo al principio. 4 años fueron tremendos, 2015 al 2019. Le sumamos la pandemia y hoy el conflicto bélico. Hay que resolverlo porque las personas que van a las movilizaciones tienen una necesidad, bien decía Edita. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Evidentemente, si nosotros no resolvemos eso, nuestro gobierno va a estar en problema. Coadyuvamos todo para resolverlo. Y debemos resolverlo. Esta es nuestra responsabilidad. El campo sindical, político, social. A eso iba. Si se habla de un gobierno peronista, no se puede dejar de mirar al movimiento obrero, la CGT y todos los gremios. Fueron noticia, por un lado y por el otro, Pablo Moyano y Hugo Moyano en los últimos días, uno juntándose con Máximo Kirchner, el otro apoyando a Alberto Fernández, después Pablo Moyano participando en reuniones convocadas por el gobierno, almorzando con el presidente. Están jugando a dos puntas los Moyano, están siendo garantía de que esto no se vaya de madre. ¿Qué está pasando ahí? Porque a veces no se entiende bien. Bueno, seguramente me lo preguntan porque hace ya como 3 décadas que convivo con Hugo, con Pablo. Ahora yo pregunto, un cosecretario general de la CGT, si lo convoca el presidente, ¿qué le dice? ¿No voy? Un cosecretario general de la CGT, si lo convoca un gobernador, un diputado, ¿no va? Van a haber muchas fotos de Pablo Moyano. Hoy, en esta Argentina, me incluyo dentro del campo sindical, obviamente, Pablo Moyano es el dirigente que más representa a la base. Aclaro. Ahora, en febrero estaba muy tensa la cosa, Plaini. ¿Más que el padre? En febrero estaba fea. ¿Más que el padre? No, no. Hugo es un hombre que ahora está en su sindicato. Hugo ha marcado una época. Y la continuidad de esa época es muy probable que sea Pablo, por lo que él representa. No, Hugo sigue representando. De hecho, ustedes ven, miren, hoy los jóvenes, ¿qué se tatúan? Un grupo de rock, algún artista, de fútbol. Un club de fútbol. Hay 3 personas en este país que militantes, que jóvenes, que activistas se tatúan. 4, diría, uno ya no está, Néstor. Cristina Fernández de Kirchner y Hugo y Pablo Moyano. Ustedes observen el colectivo de ellos. Se tatúan el rostro de ellos. Eso es insuperable. Cuando alguien asume esa pertenencia, mire, hay que tenerle un profundo respeto. ¿Le podrá desde gustar esa más o pertenencia, menos? Plaini, desde esa pertenencia en febrero, a principios de este año, la relación de Pablo Moyano, camioneros y todo ese sector con el gobierno nacional estaba muy tensa. A ver, yo formo parte de un grupo, que es el Frente Sindical, que estamos dentro de CGT, que bueno, periodísticamente se califica a los sindicatos más combativos, hay otros más acuerdistas, venimos con ese tema. En realidad todos defendemos los mismos intereses de nuestros representados. Ahora es cierto que nosotros, la característica nuestra es estar más en la calle, quizás tener una expresión distinta. Ahora, esto no significa que nosotros no prioricemos los intereses que representamos, porque para eso nos eligen. Aún en un gobierno nuestro, y nos ha pasado, nosotros vamos a reclamar lo que tenemos que reclamar, porque tenemos autonomía. Ya no tenemos ese brazo político, que vos bien conocés, que era la denominada 62 organizaciones, que resolvía el tema de la participación y el compromiso político. La CGT debe ser autónoma, cualquier central, porque primero están los intereses que vos representás. Tus compañeros y compañeras te eligen para representar esos Ahora, Omar, intereses. ¿hacen alguna autocrítica en función de que realmente, si bien la inflación, por supuesto, no es responsabilidad de los gremios de ninguna manera, pero sí es cierto que los gremios no han logrado una ganancia real? Hace años que el trabajador no gana, que apenas combate
o le empata la inflación? Los que tienen la suerte de tener representantes gremiales, ¿no? En Argentina. Hay muchas No todos asimetrías. Nosotros perdimos durante los 4 años del gobierno neoliberal del ingeniero Macri el 20% promedio del salario los trabajadores registrados. Si querés vamos a los informales o a los jubilados y pensionados más. De hecho hay algunas organizaciones que por su característica le empatan una actividad que exportan, no es lo mismo que una actividad de consumo interno. Es más, los trabajadores le pagan en pesos, pero ellos exportan en dólares. Podríamos hablar, si querés, del sector del agro y de otros sectores. Entonces, es muy difícil compatibilizar eso. Cuando ustedes mostraban Perú, el nivel, ¿cuál es la sociedad media que tiene Perú con respecto a la Argentina? Nosotros fuimos retrocediendo. El peligro es que nosotros nos parezcamos más a eso que eso a nosotros. Por eso les pregunto, ¿hacen una autocrítica y dicen, nos está faltando un poco más de pimienta? Digo, por ahí deberían hacerlo. No, nosotros fuimos parte de la conformación de esta coalición. Y sí, se sentaron con Guzmán hace unos días. Trabajamos y nos vamos a sentar... para acordar una paritaria que abre antes, no suma fija, sino que se abre nos antes. vamos a sentar con Guzmán y con quien sea para defender los intereses que representamos. Si vos me decís, mira, eso es suficiente, te digo, quizás no. Quizás no alcance la paritaria. Es muy inteligente lo del gobierno de adelantar las paritarias. Ahora, si no alcanza, estoy entre los que plantean, si no alcanza vamos a tener que hacer una suma fija. Lo hizo Labaña con Kirchner. Por eso digo, al empresariado le hacen un favor. No, al empresario no lo hacemos. Adelantando la paritaria, pero suma fija duele un poco más. El empresario, por lo menos los grandes empresarios, no hablemos de las pymes, tienen mucha mezquindad a la hora de negociar, mucha mezquindad. Entonces, son herramientas, son instrumentos que nosotros los llevamos adelante. Ahora, no tengan ninguna duda que si no alcanza vamos a reclamar por más, porque esa es nuestra obligación, es nuestro compromiso. Pero lo más grave de todo esto es el grado de informalidad que tenemos. Y este es un tema que tiene que resolver el gobierno, porque esos conflictos que vemos son derechos que no se le da respuesta. Entonces va a seguir saliendo la sociedad a la calle. Ahora, no podemos cargar con nuestro gobierno en la situación que asumió y en la situación que hoy está el contexto internacional. Miremos el contexto internacional primero. ¿Cuánto hace que Estados Unidos no tenía una inflación del 10%? ¿30, 40 años? Bueno, hay un hecho. Ahora, esto no justifica un gobierno, ¿eh? Tampoco nosotros lo justificamos. Lo que decimos es, nosotros queremos coadyuvar, tenemos que resolver las tensiones internas. Ahora, última por mi parte, Plaini, última por mi parte, por la experiencia y por a ver, ¿qué pasa en la panza de Plaini? ¿Se mantiene unido el frente de todos o esta tensión va a permanecer mínimo hasta que haya unas PASO y se resuelva? Lo voy a decir en los dos ámbitos, en el de la coalición nuestra política, porque obviamente tengo una responsabilidad en la provincia de Buenos Aires y como casi todos los hombres y mujeres del sindicalismo participamos de nuestra vida, en el caso mayoritariamente, no todos ni todas en el Partido Justicialista, nosotros tenemos que mantener la unidad y dar una discusión muy profunda si es necesario y nadie por esto se debe ruborizar. Lo mismo nos pasa en CGT. Tenemos distintas historias. Hemos conformado. Si tenemos un triunvirato es porque no unificamos en un solo hombre, en una sola mujer, la conducción. Quiere decir que hay en el seno de la sociedad. En el caso de los trabajadores también hay algo importante que generalmente en los medios no se dice. Hay un recambio generacional muy grande. No es solamente Abel Furlan en la UON. Si ustedes toman las 224 organizaciones confederadas en la CGT, me van a nombrar siempre los 20 dirigentes que nombran que hace muchos años que está. Pero mire que hay muchos que cambiaron, ¿eh? Hay. Sí, por el lado de las vamos a hacer un empresas programa también. Pero hay solo que de mirar un poco sindicalismo. más abajo, Sí, sí. no mirar tan arriba. Se han renovado en todos lados, los empresarios también y los funcionarios. Guzmán es bastante jovencito y es ministro de Economía. Gracias, Omar, por venir acá, para que sepas una vez más que Gracias a convocamos y escuchar voces diferentes.